Y esto estaba previsto hace tiempo, no en estas circunstancias, pero la vida viene como viene y los de la pizarra, tan locas y tan locos, pues nos subimos a cualquier barco, incluso a este. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando con alguien que además me resulta extraño porque siempre me entrevistó él a mí, no yo a él. Pero la vida también cambia, da tantas vueltas y hablo de Carlos Rabascal, ecuatoriano, guayaquileño y candidato a presidente en el Ecuador. Bienvenido a la pizarra, ¿cómo estás, amigo? Mi querido Alfredo, mi querido Abraham, muy buenas tardes acá. Como dices tú, la vida da vueltas y ahora estoy del otro lado. Ahora yo respondo a las preguntas y bueno, sí, he tomado la decisión de incorporarme en la arena política porque creo que es de responsabilidad de todo ciudadano o ciudadana en participar en aquello que es fundamental para el desarrollo de las naciones. Y más aún, cuando uno ve que el rumbo de una nación está perdiendo el norte, está perdiendo el objetivo y se va deteriorando aceleradamente hacia concentraciones de riqueza, hacia las concentraciones, los recursos. Y hoy la realidad, lamentablemente desde la muerte de mucha gente y desde el contagio de muchas personas, nos está enrostrando una gran verdad. El Estado en cualquier nación es importante y hay que rescatarlo casualmente para construir una verdadera sociedad de bienestar. Sí, realmente vamos a charlar. Teníamos previsto de conocerte o hacerte conocer un poco más a la gente que todavía no te conoce, tanto en Argentina, donde estamos en AM750, en Ecuador, donde si lo quiere Lenin, de vez en cuando estamos al aire y otras veces no, pero este sábado estamos al aire en Radio Pichincha Universal y también la gente que nos escucha en el resto de países de América Latina, en España, en Estados Unidos. Teníamos ganas de darte a conocer o contar quién eres, quién no eres, qué piensas, qué no piensas. Vamos a hacerlo, pero no podemos esquivar la realidad, como tú bien decías, y la actualidad difícil de tragedia que tenemos en el Ecuador y particularmente en la zona donde tú eres en Guayaquil. Tengo aquí, hoy sois dos contra uno. Tengo aquí al otro guayaquileño que espero que se alíe conmigo para ver si le bajamos la guardia a Carlos, ¿no, Abraham? ¿Qué tal, Alfredo? Carlos, un gran abrazo, siempre es un placer escucharte, saludarte. Y bueno, sí, la verdad es que me siento, en este momento tan particular, eh, siento una especial conexión con un guayaco como Carlos Rabascal, ¿no? Que además compartimos un tiempo, fuimos compañeros de trabajo y es una persona a la que le estimo mucho. Y bueno, Carlos, en esta situación tan jodida que enfrenta nuestra ciudad, ¿no? Ciertamente con Alfredo habíamos concebido esta entrevista de una forma distinta, pero es que es inevitable hablar hoy de esta situación que nos interpela a los guayaquileños y los ecuatorianos y tú eres una voz que ha estado dando luces en medio de tanto caos. Así que bueno, seguramente vamos a estar aliados en muchas cosas, pero debo decirte, Alfredo, que lo primero con lo que no puedo coincidir con Carlos Rabascal es en su equipo de fútbol, que yo no entiendo la verdad cómo puede ser una persona progresista apoyando a los eléctricos y a los millonarios. No sé tú qué opinas, Alfredo. Bueno, así arrancamos. Como bien dice Abraham, arrancamos siempre esta charla por Galeano. Aquello que es importante entre las cosas no tan importantes. El fútbol. ¿Por qué eres eléctrico, hincha del millonario, del Emelec? Cuéntale a la gente eso, Carlos. Antes de entrar en el otro tema, tragedia, vamos a ponerle un poco de buen clima a la charla. Te das cuenta, casualmente por eso, porque no me gustan las injusticias, siempre la cancha se inclina 2 contra 1 y no importa, en el Emelec sabemos salir adelante a pesar de esa cancha inclinada y bueno, ahí estamos, y ya lo ve, es el equipo de Emelec. ¿Por qué soy emelecista? A ver, eso viene de familia realmente, mi abuelo, mi padre, pero adicionalmente, bueno, ustedes conocen la historia de mi vida porque somos amigos ya desde hace algún tiempo. Yo nací sin una pierna. Y cuando nací sin una pierna, producto de la talidomida, que era un fármaco que le recetaban a las madres que estaban embarazadas, esto afectó mundialmente, por cierto, afectó la formación, la buena formación de los fetos. Y bueno, a mí me afectó, gracias a Dios, solamente en una pierna y no me afectó en nada más, pero esto fue trágico a nivel mundial. Y mis hermanos me enseñaron desde chico a ser autosuficiente, a ser autónomo, igual mi madre y mi padre, pero mis hermanos que eran fanáticos del fútbol me enseñaron a tapar.
Y como me enseñaron a ser arquero, uno siempre pues ve y le va gustando este bichito del fútbol, va viendo y buscando referentes, y a mí el referente en el arco estaba en el Emelec, que era Eduardo Oñato García, que luego esas cosas que da la vida, que uno a estos referentes del fútbol, uno los sigue, los admira, los respeta, después el tiempo nos hace coincidir en la dirección del Emelec. Por tanto, fui directivo del Emelec y él a su vez también fue directivo, un monstruo en el fútbol ecuatoriano, uruguayo nacionalizado. Entonces, eso fue haciendo que yo siga al Emelec y un amor tremendo por el Emelec. Eso lo del millonario habrá sido en los años 30. Hoy nadie es millonario en el fútbol ecuatoriano, son puras deudas y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Eres de Guayaquil, hoy en día el centro de las noticias mundiales. Dentro de un ratito pues conversaremos de eso. Ese Carlos de chico del Emelec, ¿era de los estudiosos, buen alumno, o travieso pero no estudioso? ¿Cuál era la combinación? A ver, a medida que fue pasando el tiempo, a ver, yo al principio, si se quiere, era tímido, pero gracias a mis hermanos, a la formación que me dio mi madre y mi padre, me fueron enseñando varias cosas cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos a la autonomía, a la autonomía física, ¿no? Me enseñaron de que nada era imposible para mí. Evidentemente tenía algún tipo de limitación, por ejemplo, yo no puedo estar en una maratón, pues, ¿no? O sea, como Rolando Vera, Jefferson Pérez, qué sé yo. Pero me enseñaron a tapar, monté a caballo, nadaba, hacía de todo. Nunca fue una limitante para mí eso, en la parte física. En la parte de visión y responsabilidad social, mi madre. Y en la parte y en la parte de cuestionarme todo, mi padre. Entonces, al principio fui rompiendo barreras y sí, fui travieso, pero a su vez no era come libros, pero sí era estudioso, pero y sobre todo me gustaba a partir del cuestionamiento ir buscando los espacios de debate y de la verdad. Al principio me caía mal este tema porque mi padre me cuestionaba todo. Si yo decía A, me decía no, pero a lo mejor es Z, y uno tenía que comenzar a buscar los argumentos necesarios para convencer por qué era Z y no A, o por qué era A y no Z, y eso me sirvió mucho. Igual en el colegio que yo estudié, mi madre se acercó yo estudié en San José La Salle, un colegio católico de la ciudad de Guayaquil, que en esa época pues, era uno de los referentes, y creo que todavía sigue siendo uno de los referentes a pesar que ha perdido espacio. Mi madre fue a hablar pues, con los directores del colegio, los hermanos cristianos, y le decía, miren, si bien mi hijo tiene esta discapacidad, quiero que le exijan aún más de lo que le exigen a todo el mundo. Y en ese sentido, nosotros teníamos un director que se llamaba el hermano Adolfo Armijo, más conocido como el hermano Dositeo, y se tomó la molestia durante toda la secundaria de entrar a la sala de clases y decirle, señor Rabascal, pase adelante, tiene 5 minutos para hablar del honor, y cada semana, la otra semana, tiene 5 minutos para hablar de la mosca y así. Y entonces yo al principio lo quería matar, pero eso me fue enseñando y me fue dando la capacidad de también razonar, improvisar y comunicarme. Yo creo que entre él y mi padre seguramente se pusieron de acuerdo y por eso caí en el periodismo de forma muy coincidencial, porque mi profesión es otra. Yo soy ingeniero comercial con formación en economía, como ustedes saben. Carlos, bueno, el San José Lasalle, ¿no? Un colegio icónico de la ciudad de Guayaquil. Yo también estudié, yo soy lasallano, también soy de San José Lasalle. ¿Es cierto que tú conociste a Rafael Correa justamente en ese colegio, en esos patios de Lasalle, donde Carlos Rabascal jugaba también como arquero de fútbol? Y él como delantero. ¿Era bueno o era malo, la verdad? ¿Cuántos goles le tapaste? No recuerdo eso, pero en todo caso, sí, a ver, con Rafael tenemos un conocimiento que data de muchos años atrás. Él es 2 años menor que yo, pero tenemos unas coincidencias de vidas en términos de ubicación, porque vivíamos en el mismo barrio,
Él vivía frente al colegio, yo vivía a 3 cuadras del colegio, es decir, el mismo sector. Luego la escuela en San José, luego el colegio del mismo San José de la Salle, y luego la universidad. Y hemos tenido coincidencias y no coincidencias, pero a partir de ese conocimiento conocemos nuestras esencias y nos respetamos mutuamente y sabemos procesar cuáles son esas diferencias con altura y con respeto, y después pues eso se vio a nivel nacional, pues ya luego a nivel mientras yo ejercí el periodismo, la comunicación periodística, donde creo que fui el que más lo entrevistó a nivel nacional, y quedaron grabadas y están grabadas las imágenes o esas entrevistas en el YouTube, donde pueden ver que no hubo concesiones ni de él hacia mí, ni mías hacia él, como debe corresponder en el ejercicio periodístico. Yo le aseguro a toda la audiencia en AM750, en Radio Pichincha Universal, estamos hablando con Carlos Rabascal, ecuatoriano, guayaquileño, pero sí, le quiero decir a bombo y platillo que no es fácil tener a Carlos en el otro lado entrevistando, porque es incisivo, no te deja regate fácil. Bueno, esto lo digo así para que la gente que quiera ratificar realmente lo que decía con las conversaciones con Rafael Correa o con cualquier otro, es tal cual. A mí me llama la atención, y quiero un poco la gente igual, un ingeniero comercial que salta al periodismo y ahora nada más y nada menos, el triple salto mortal, se llama ser candidato a presidente del Ecuador. ¿Cómo y por qué ahora intentar ser presidente en el Ecuador a sabiendas que no vas a encontrar un país fácil el año próximo, que son la cita electoral en aquel país? O sea, ahora te vas a desquitar de todas las preguntas que te hice. Todas. El que se pica pierde. Pero bueno, vamos al siguiente. Sí, a ver, si hay algo que aprendimos en el colegio, y seguramente esto también le debió haber pasado, perdón, a Abraham, porque viene del mismo ADN escolar, llamemos así, es que en el colegio, de una u otra manera, por más que hayamos criticado desde chicos, desde adolescentes, etcétera, etcétera, sí aprendimos algo y sí nos enseñaron algo que evidentemente se complementa en el colegio, algo que te enseñan en casa, algo que te enseñan en la familia, y es esa gran preocupación social que tenemos. Nosotros venimos de una familia de clase media, como la mayoría de la gente en Guayaquil, pero una familia de clase media que le costó salir adelante, y más aún con un hijo con una discapacidad que en la cotidianidad de la vida le representaba un esfuerzo tremendo en lo económico también. Entonces, ese despertar y esa visión de responsabilidad social cuando entro a la universidad se fue complementando en el sentido de la formación profesional. Y yo trataba y siempre me hice una pregunta, es ¿qué rol quiero jugar en la vida ya desde el punto de vista profesional? Y así fui desarrollando me fui desarrollando en mi profesión y mi carrera profesional, y luego cuando llega el periodismo con mayor razón, ¿no? Porque con este espíritu de cuestionamiento que mi padre me enseñó y que me enseñaron en el colegio, yo veía que los programas de opinión, los programas de entrevistas, básicamente el protagonista era el periodista, no el invitado, y ni siquiera, y peor la temática, porque ni siquiera es el invitado el protagonista, es la temática en términos de debate, en términos de buscar desbrozar el análisis en todas las visiones, aristas, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, ¿qué rol quiero jugar? Y yo siempre dije, yo debo constituirme en un facilitador, en un intermediario entre lo que la gente, la colectividad quiere y el que va a hacer el análisis, el que va a compartir sus ideas, etcétera, etcétera. Por eso decidí ejercer un periodismo pluralista, responsable y equilibrado, y eso fue despertando en mí durante los 15 años que fui ejerciendo el periodismo, más responsabilidad social. Más aún cuando tú vienes de un país, y evidentemente en Latinoamérica es el común denominador, lamentablemente, es un país donde hay mucha concentración de riquezas, donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco, y siempre eso a mí me llamó la atención y me quise desmarcar de esa injusticia social,
Y eso me lleva ahora, cuando dejo el periodismo y veo que la política se ha deteriorado, no solo en el debate, sino también en el procesamiento de las diferencias entre una y otra ideología, y esto nos lleva a una gran afectación, que es la afectación de una sociedad entera. Entonces dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que un hombre, mujer, ser humano va cumpliendo etapas en la vida. Yo este año cumplo 60 años y no quiero dejar de respirar sin haber dejado algún tipo de contribución, ni siquiera digo legado, algún tipo de contribución en el desarrollo de mi país. Y ahora tenemos a un Carlos Rabascal, que es candidato a presidente en el Ecuador, y en el Ecuador con muchas dificultades que ya venían dándose en el año 2019, de ahí tantas protestas sociales, tantas reivindicaciones, y se le suma una pandemia con un fenómeno global, pero que en el Ecuador está siendo hoy, desgraciadamente, noticia en el mundo, en la Argentina, en España, en Estados Unidos, en cualquier rincón del mundo, por lo mal que está gestionándose esta situación, no fácil, porque no quisiéramos frivolizar de ninguna de las maneras con una cuestión tan difícil. Ahí te hago una pregunta. Primero, ¿cómo lo llevas en lo personal, Carlos, siendo tú guayaquileño, teniendo familia ecuatoriana, como hablaba con Abraham hace un rato? ¿Cómo lo llevas en lo personal la situación que está viviendo tu país, tu zona, tu ciudad? A ver, comienzo con una precisión, Alfredo. Ya estos problemas no es que vienen del 2019, vienen desde el 2018. Recuerda que el Ecuador venía creciendo luego del terremoto en entre un 2,8 y 3%, es decir, después del terremoto en la provincia de Manabí y Esmeralda, que evidentemente afecta a la economía del país, pero no paralizó las cadenas internas en el Ecuador, ya veníamos recuperándonos. Y por una sencilla razón, porque la inversión pública comenzó a sustituir a la privada porque la ausencia de la inversión privada era realidad. Nunca se enganchó en una visión de desarrollo la inversión privada. Y por otro lado, la inversión pública o el gasto público, como lo llaman algunos, yo prefiero llamarlo inversión pública, fue a la economía real. Fue a la economía real, no fue a alimentar a una economía de capital financiero. En consecuencia, ahí está la diferencia entre dos modelos que hoy estamos viviendo. Un modelo de desarrollo social basado en economía solidaria sustentada en la redistribución de recursos y un modelo de crecimiento corporativo del capital basada en la especulación y en la concentración. Son dos modelos a los cuales hoy se ratifica o se actualiza la necesidad de debatirlo. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Llega el gobierno que eligió el segundo de los modelos, que es la economía, el modelo de desarrollo social con economía solidaria a base de redistribución de recursos, y el actual presidente de la República migra hacia estos modelos de crecimiento corporativo de capital financiero. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando llega al 2018, migra a este modelo y se concentra en algo que dice vamos a reducir y eliminar el déficit fiscal y descuida la economía interna. Pero al gobierno hay que decirle y recordarle que revise el mapa de los países del continente americano, incluyendo Estados Unidos, y todos tenemos déficit fiscal. La gran diferencia es que otros países como Colombia y Perú sí le incorporan los recursos a la economía real, por eso crecen 3% o más, y nosotros nos hemos quedado, y se generó de forma consciente en el gobierno una recesión económica. Y esa recesión económica que era ya intensa nos toma en medio del coronavirus y antes con la disminución del precio del petróleo, que hoy por hoy está por debajo de $25, es decir, está por debajo del coste de producción, lo cual agrava la situación. Y sí, es verdad, hay una crisis que va a ser tremenda y que el mundo no va a ser igual. Vamos a tener que repensar todas las naciones, los modelos de producción, el tipo de economía que queremos, etcétera, etcétera. Pero eso me motiva aún más, porque casualmente yo no puedo permitir que se continúe con este modelo de crecimiento corporativo del capital financiero, pero que nos hunda más.
Yo no soy de los que se inmovilizan. Así como mis hermanos me enseñaron a ser autónomo físicamente, yo soy autónomo en mis decisiones y en mi vocación y quiero sacar al país adelante. Pero hay que recordarle también, la personalidad y el carácter de una nación se forja cuando esa nación está en crisis. Y hoy tenemos que aprovechar y ver como oportunidad de crear un Estado viable, de crear un Estado factible, pero hacer un Ecuador sostenible en el tiempo, pensando en el ser humano por encima del capital. Al capital una herramienta, lo tenemos que definir como una herramienta que la vamos a administrar para construir esa sociedad de bienestar. Carlos, una muestra de ese fundamentalismo neoliberal, por no decir del dogma, que se está siguiendo en estos momentos es que hace unas semanas se pagó una porción de la deuda externa a los tenedores de bonos. ¿Tú crees que en esta línea que has descrito muy bien, ¿no? De estos dos modelos, claramente el gobierno de Lenin optó por el modelo perdedor, el que no se votó en urnas? ¿Tú crees que hay responsabilidad en la situación caótica que vive en este momento nuestro país? Esa apuesta al dogma neoliberal ha agravado la situación en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, Carlos. Pero claro, por supuesto, porque tú estás, a ver, te voy a poner un ejemplo. A ver, primero yo parto de algo, antes de poner el ejemplo. Las obligaciones hay que honrarlas, eso es evidente. El problema aquí no es no querer pagar, el problema es que no puedo pagar. Y te voy a poner ahora el ejemplo. No voy a usar la persona de mis interlocutores porque va a ser un ejemplo muy fuerte, pero si supongamos que haya un ser humano que tiene un hijo enfermo, pero también tiene una deuda y que esa deuda era de 1.000, pero ¿a quién privilegias? ¿A atender la salud de tu hijo enfermo o a pagar la deuda? Me acerco al banco, le digo, señores, estoy pasando esta realidad, no puedo pagar ahora porque tengo que atender, tengo la plata, pero la voy a usar para atender y salvar la vida de mi hijo, y reestructúrenme la deuda en función de mi realidad. Y te pongo otro ejemplo, o mejor dicho, te hago un análisis comparativo. ¿Por qué Alberto Fernández tuvo el liderazgo, la convicción y sobre todo la sintonía con el ser humano de decir, señores, Fondo Monetario Internacional, tenedores de la deuda, tenedores privados de la deuda externa, no puedo pagar? Y no puedo pagar porque tengo que atender a mi pueblo. Y no puedo pagar porque si pago mi país no es viable. Y a él y a la Argentina lo están apoyando. Y no solo eso, sino que adicionalmente los organismos multilaterales con el Fondo Monetario Internacional le dicen a los tenedores, señores, a la Argentina hay que brindarle un espacio para una quita que no es otra cosa que una condonación parcial de la deuda. Eso es liderazgo, eso es sentido de pertenencia de un país, eso es priorizar la vida. Pero resulta que acá se privilegió la deuda, pero no solamente se privilegia la deuda en pagar la parte proporcional del capital que vencía en marzo, sino que va más allá. Y ahí tú estableces las prioridades, estableces cuáles son las prioridades del uno y del otro. Cuando yo decía, no pagar la deuda, suspender el pago temporal de la deuda, reestructurar y solicitar una condonación. Pero esta gente ya decidió pagar, supongamos que decidió pagar, pero por lo menos hubieran pagado al valor del mercado internacional de esa deuda que estaba al 35%, y no hacen eso tampoco, sino que lo pagan al valor nominal. Entonces tú preguntas a ver, ¿aquí hay un problema de prioridad o también hay un tema de interés? ¿Y a quién están beneficiando? Tú sabes, y ustedes saben, que es muy complicado dar con los nombres de los tenedores privados, porque por lo general esto están en fideicomisos, etcétera, etcétera, pero es obvio y evidente que se trató de beneficiar a tenedores de la deuda y no a los 16 millones de ecuatorianos. Y eso a mí me indigna. Y ahí están las consecuencias de no tener los recursos para atender la crisis sanitaria y para no paralizar la economía. Carlos, te escuchaba y ya has planteado una propuesta determinada, en un tema determinado, no fácil. Quisiera que dijeras, ya como candidato presidencial te escuchan la gente, no solo en el Ecuador, en Argentina, en América Latina, quieren escuchar otras voces con otras propuestas, te has presentado como un candidato progresista
Y la gente hoy en día está muy preocupada con la situación. ¿Qué tipo de respuestas, además del tema de cómo gestionar el déficit fiscal, la cuestión de la deuda, plantearías hoy para ponerle de alguna manera un parate, como dicen los argentinos, un parar esta tragedia con estas imágenes que está ocurriendo en Ecuador, pero fundamentalmente en Guayaquil? Si te llamara el lunes el presidente Lenín Moreno, cosa que no va a ocurrir, pero si te llamara él o alguien que tuviera competencias en Guayaquil, Carlos, ¿qué tengo que hacer ya? La gente quiere escucharte. ¿Qué le dirías así de una manera muy específica para la semana próxima? Porque van a venir momentos duros. A ver, lo primero que hay que garantizar, para poder atender la crisis necesitamos de recursos. Sin recursos no lo vamos a poder enfrentar, la crisis sanitaria, la crisis de salud pública. Entonces, yo trabajaría en dos frentes. La atención de la crisis sanitaria, pero también la atención en la economía para garantizar y liberar recursos. El uno ya lo he dicho. Vamos a otro. Recuerden que somos un país dolarizado. Aplicar una política de salvaguardias para poder proteger la liquidez de los ecuatorianos y poder controlar las importaciones y decir, señores, vamos a controlar la salida de divisas. Uy, perdona que te interrumpa, Carlos, pero doy el último dato del último informe del Instituto Internacional de Finanzas, donde ya está por encima de 80.000 millones de dólares la salida de capital en las economías emergentes, por no hablar de las pequeñas, con lo cual entiendo que tu preocupación es que se vayan los dólares del país en este momento, ¿no? Y por lo general sabes dónde se van, ¿no? Se van a bonos del Tesoro americano, ¿no? Sí, de hecho es el Es principal decir, refugio hoy en día a nivel global. así es. Entonces, evitar la salida de divisas, porque las necesitamos acá. Decirle a la banca nacional, señores, traigan los dólares que se llevaron en este gobierno a colocarlos afuera cuando los necesitamos acá en el Ecuador. Tercera medida, liberar el Banco Central para garantizar el acceso a crédito interno. Lo necesitamos, pues con el riesgo país que vamos a seguir solicitando créditos afuera, ¿a qué tasas de interés? Lo necesitamos acá, seamos prácticos, tenemos que atender la crisis. Luego decirle también a los mismos bancos, señores, ustedes no son solidarios con lo que está pasando. No fueron solidarios antes y ahora hasta peor todavía. Y decirles, tienen que bajar la tasa de interés. Nosotros no podemos renunciar a la competencia de un Estado a regular las tasas de interés. No podemos estar en el 13, 14, 15, 16, 18% y en la economía popular y solidaria más del 30%. ¿Por qué es importante bajar la tasa de interés? Porque de esa manera podemos reestructurar todos los pasivos internos de las personas naturales y de las empresas para poder facilitar la producción y no paralizarla. Y además inyectar capital de trabajo para que la economía no se paralice, porque necesitamos en esa dinámica de la economía seguir generando recursos para poder atender la crisis. Adicionalmente, hay 270 grupos económicos, pues mi querido Alfredo y Abraham, que tienen 43.000 millones de dólares de promedio. Solo el 1% nos representaría 430 millones de dólares de recaudación. Es decir, tenemos que comenzar a adoptar políticas en lo económico que nos garanticen los recursos para poder atender la crisis. Sí, bueno, además, Carlos, en Ecuador hay una particularidad, y lo decimos para toda América Latina, que es que no pueden emitir moneda propia, o muy poca moneda propia. Por lo tanto, la política fiscal tributaria se convierte casi en la única herramienta en situaciones para captar más recursos, ¿no? No te queda de otra. Mira que el Banco de la República en Colombia tomó una decisión de bajar tasas de interés. Y ellos tienen moneda propia. Y nosotros con dólar tenemos tremendas tasas de interés. Es absurdo, es absurdo, es absurdo. Ahora, lo otro es darle tranquilidad a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de esta pandemia? Hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes. Pero si tú estás en tu casa en medio de toda esta crisis y resulta que dices, a ver, tienes que pagar al SRI, tienes que pagar los aportes del Seguro Social, tienes que pagar a la tarjeta de crédito, tienes que pagar el agua potable, tienes que pagar la luz eléctrica, tienes que pagar y pagar. Y resulta que no estás produciendo ni cobrando. ¿Puedes vivir tranquilo? Si lo que queremos casualmente es darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano para que pueda salir de la crisis, entonces tenemos que garantizar
una renta universal solidaria a los trabajadores autónomos, a los desempleados, aquellos que están dentro, lamentablemente, del umbral de la pobreza. Porque recordemos que el Ecuador no es distinto a Latinoamérica y que tenemos una gran informalidad. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo o ingresos seguros. Entonces a ellos ahorita tenemos que atenderlos, casualmente para que tengan la tranquilidad de quedarse en casa, para que tengan la tranquilidad de quedarse en casa, si no esa campaña quédate en casa no funciona, porque no está acorde a la realidad de los seres humanos, de las necesidades, angustias y desesperanza de los seres humanos. Y por otro lado, garantizar la seguridad alimentaria, en los barrios urbanos marginales de todo el Ecuador, en los barrios donde está ese umbral de pobreza. Pero ¿qué les decimos? Salgan a los mercados donde se van a aglomerar entre tanta gente y se van a contagiar. No, el estado de excepción es para eso, para pensar inteligentemente y creativamente, sectorizar las ciudades, sectorizar el país y que las Fuerzas Armadas lleven los alimentos que deben provenir ¿de dónde? De la economía popular y solidaria, para lo cual nosotros esa liberación de recursos tenemos que inyectarlo en la economía popular y solidaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el campo ya sanitario específicamente, que solamente te comparto unos datos de la ciudad de Guayaquil. Tú sabes que en la ciudad de Guayaquil, mi querido Alfredo, el número del total de fallecidos, Guayaquil representa el 70%. El indicador de positivos a nivel nacional es del orden del 33%. El indicador positivo en el Guayas en el orden del 43%. Y Guayas versus el total de contagiados representa el 23%. Estas cifras son alarmantes. Que del universo de fallecidos el 70% sean de la provincia de Guayas. Eso es un absurdo. No hubo liderazgo en la toma de decisiones. No hubo un liderazgo que se anticipe a la crisis como hubo en Argentina. Si tú conoces la realidad de tu país, sabes que cuando se da esta crisis, se da en la época invernal y de vacaciones escolares de la costa ecuatoriana, y que la clase media guayaquileña principalmente se va a Europa y a Estados Unidos. Pero adicionalmente, la principal afectación de la crisis financiera del 99 estuvo en Guayaquil, por tanto muchos migrantes regresan a Guayaquil en esa época del año. Entonces todas esas personas que llegaron contagiados. ¿Por qué no se previó eso y se adoptaron las políticas estratégicas de prevención para evitar estos crecimientos acelerados? Y por otro lado, tenemos la pobreza y la informalidad. Si tú tienes que salir a ver cómo alimentas a tu familia, evidentemente vas a estar expuesto en riesgo. Pero nada de eso se pensó. Además, mezclar campañas políticas como la del vicepresidente en términos de construcción de su imagen en medio de toda esta crisis genera más incertidumbre e indignación. Más aún en un gobierno con un 4% de credibilidad. Yo creo que, tal como me estaba hablando Carlos, creo que el gran objetivo que era entender mejor por qué, porque habitualmente siempre hay un por qué, está ocurriendo lo que está ocurriendo en Guayaquil, más allá de la gran desgracia que es esta pandemia global. Creo que había muchas razones, muchas causas, muchos argumentos a ese respecto. Ahora sí, ya para acabar, porque el tiempo se nos viene encima, acabo con el fútbol del Barça, no de Guayaquil, sino el Barça de mi tierra, que es un poco de tiki-taka, de tocar al medio para ir cerrando, y con preguntas un poquito ya saliendo de esta situación de tragedia que nos ocupa y nos preocupa y nos duele a los ecuatorianos y a los que también nos sentimos un poco mucho de por allá. Te hago una pregunta para empezar en tiki-taka. Ahora sí te pido una palabra por cada palabra que arranquemos. ¿Una comida preferida? Mi comida preferida. ¿Sí? El seco de pollo. ¿Qué dices, Abraham? Muy bien. Yo estoy de acuerdo. El seco de gallina criolla, para ser un poco más exacto. Julio Jaramillo, Carlos, en una palabra. Un ícono de la música ecuatoriana que trascendió fronteras cuando el Ecuador todavía era muy limitado. Alberto Fernández. La esperanza latinoamericana.
El Palacio de Carondelet. Un gran reto al cual hay que ponerle el rostro de la gente. América Latina. Patria grande que merece otra realidad. Y ahí viene el tema de la integración regional que en algún momento quisiera hablar con ustedes. El Papa Francisco, Carlos. Un arzobispo. Messi. Déjame terminar el Papa Francisco. Un arzobispo que le enseñó a la humanidad entera y especialmente a la Argentina, porque a partir de ahí nace todo, que hay que armar ruido y lío para aprender lo que es la solidaridad humana. Lionel Messi. Monstruo futbolístico y gran persona por lo que veo desde acá. Jaime Nebot. Un político no caso. Eloy Alfaro. Un revolucionario que le dio dignidad a un pueblo y especialmente a las mujeres. Ana María, tu esposa. Mi amor y mi bendición. Una mujer que me apoya en todo. Una mujer solidaria y que se entrega por la gente. Ecuador. Ay, mi pasión, mi ilusión y mi gran reto. Hasta aquí llegamos, que no va a ser la última charla que tengamos contigo, Carlos, aquí en La Pizarra, en AM750, en Radio Pichincha Universal, y en esta travesura radial, porque al menos yo no sé hacer esto, sino me divierte con todo el equipazo que tengo, entre ellos Abraham y todo el resto. Mil gracias de verdad por este ratito de charla y por contarnos mucho de lo que ocurre en tu país, también nuestro país. Y te digo una cosa, bueno, no tuvimos tiempo de hablar de la integración regional, pero ya habrá tiempo para no botar todas las cartas en una sola entrevista. Pero este joven llamado Abraham Verduga tiene un potencial, es una realidad, pero para el Ecuador debe ser importante su presencia de vuelta acá en el Ecuador. Y es más, yo quiero contar con él. Esto Así no lo que teníamos previsto, pero aquí ha surgido un fichaje y lo dejamos en el aire. Pero por favor, así que te lo voy a quitar. Está bien, lo vamos a ceder solo. Te mandamos un fuerte abrazo. Me honra mucho tus conceptos, creo que son en exceso generosos, pero muchas gracias. No, y un último mensaje para mi país y para Latinoamérica. Toda crisis nos brinda una oportunidad. Cuidado, la desperdiciamos, porque uno de los recursos que es no renovable es el tiempo. Y hoy tenemos que hacer de Latinoamérica y de esa patria grande una realidad. Basta ya de egoísmos ideológicos irracionales y comencemos a ver a la integración desde la óptica del verdadero desarrollo, que hoy nos hubiera servido mucho UNASUR para enfrentar esta crisis. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte y hoy sí conocieron bastante más a Carlos Rabascal aquí en La Pizarra. Gracias y seguimos, continuamos.